Continuando con nuestro tema, vamos a estudiar el día de hoy el Salmo número 22 y quiero decirles que en este salmo en particular, el rey David pide y suplica a Dios por sus tribulaciones personales y también por el sufrimiento que el pueblo de Israel afrontará en el futuro exilio. Recuerden que Dios había decretado un exilio, ¿ya? Y por eso se acostumbra a leer este salmo en la fiesta de Purim, para pedir ante el Creador que así como nos salvó de los malvados Amán, Artajerjes, Astarot y todos sus secuaces, pues también nos libere de todo enemigo en cada generación. Eso es lo que realmente nos enseña este salmo. Y bueno, pues también quiero comentarles que como en otros salmos, pues el título es Al músico principal sobre Agelet Sahar, que es un salmo de David. Y dice que, bueno, pues aquí también podemos ver que este es un salmo cantado al músico más grande, o sea, al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Con una melodía tal vez desconocida, porque sobre Agelet Sahar, pues justamente nos indica que es una melodía muy particular sobre posiblemente un instrumento particular, el Agelet Sahar. Bueno, aquí David canta como más que un artista, canta también como uno de los profetas más grandes que jamás haya hablado, señalando más a su más grande eh, Salvador, al más grande Hijo de Dios, a Jesucristo el Mesías, que incluso alabándose o hablando de sí mismo. Y fíjense que esta es una especie de joya entre los salmos y es particularmente excelente y notable. Contiene los profundos, sublimes y pesados sufrimientos de Cristo, que cuando estuvo en agonía en medio de los terrores y el dolor de la ira y la muerte divinas que sobrepasan todo pensamiento y comprensión humano. Recuerden que justamente pues nuestro Señor Jesucristo recibió todo el dolor de la ira de Dios, del castigo que Dios tenía o tiene para el pecado, ¿verdad? Entonces Jesucristo llevó todo eso. Y pues aquí en la primera parte de este salmo se nos muestra la agonía del desamparado. Y entre el versículo 1 y 2 nos da el clamor del desamparado, de esa persona que se siente de alguna manera pues en una condición crítica. Y dice la palabra de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Miren, este salmo, mis amados, comienza abruptamente con una escena inquietante, dramática. Alguien que conoce y confía en Dios ha sido desamparado y clama a Dios en agonía. Es así como comienza este salmo. Y como vemos, pues desde el título, ¿verdad? Este es un salmo de David. Y hubo muchos casos en la vida de David en los que podría escribir un poema tan angustioso. De hecho, antes o después de tomar el trono de Israel pudo haber sido. David vivió en temporadas de gran peligro y temporadas de grandes privaciones. ¿Cómo vemos de verdad que la vida de David se refleja mucho en la vida de muchos de nosotros? O nuestra vida propiamente se refleja en la vida de David. ¿Cuántas veces hemos pasado por peligro de enfermedad, de agravio, de situaciones críticas? ¿Cuántas veces hemos pasado por privaciones económicas, materiales? Y justamente son temporadas, ¿verdad? En las que Dios permite que pasemos por ese desierto, pues para ponernos en un punto bien claro, hacernos crecer, hacernos madurar, eh, obligarnos, Dios nos obliga, es más, con amor a pasar las pruebas que Él mismo nos pone, porque Él desea que ustedes y yo crezcamos.
Y si bien este salmo fue definitivamente cierto para el rey David en su experiencia de vida, como lo fueron muchos de los salmos que él escribió, pues es aún más cierto que este salmo fue para Jesús, el Mesías, que para el mismo David. Jesús eligió deliberadamente estas palabras para describir su agonía en la cruz del Calvario, ¿se acuerdan? Allá en Mateo 27:46, cuando ya está propiamente en la condición de muerte, cuando hace ese mismo, eh, eh, ¿cómo les puedo decir? Clamor, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando dice el Lama Sabactani, ¿se acuerdan? Bueno, pues justamente esto es lo que nos muestra cómo este salmo fue un salmo profético, ¿verdad? Para el siervo sufriente justamente, que es nuestro Señor Jesús. Y bueno, pues nosotros podemos estar bastante seguros de que Jesús estaba meditando en el Antiguo Testamento durante las horas de su sufrimiento. Recuerden que él, pues, siempre declaraba la palabra de Dios, porque pues él es la misma palabra de Dios, él es la verdad, él es el verbo que se hizo carne. Él vio su crucifixión justamente antes de ser crucificado como un cumplimiento del Salmo 22 en particular. Y no podemos dudar que David, aunque tenía un ojo en su propia condición, ¿verdad? En diversos pasajes aquí usados, sin embargo, él haya llevado por el espíritu, ¿verdad? De profecía, más allá de sí mismo esta escritura. Y lo dio como para mostrarnos a nuestro Señor Jesús, con quien solo concuerda una verdad tan completa que es increíble ver cómo este salmo, que fue escrito más de 1000 años antes de que nuestro Señor Jesucristo llegara al mundo, eh, se hacía evidente lo que esta escritura nos da. Ese Dios mío, es una apertura tan poderosa, ¿verdad? En al menos dos niveles. Y fíjense de qué manera. El clamor, Dios mío, muestra que el desamparado realmente tenía una relación con Dios. Y segundo, muestra también que fue víctima de la crueldad de los hombres. Pero el clamor y la queja es para Dios. Incluso, Dios mío, es una declaración tan fuerte que elimina completamente cualquier situación como para el hombre, ¿ah? Como para clamar a alguien en particular, si no es el Dios vivo y verdadero. En segundo lugar, como les comento, la repetición del motivo muestra la intensidad de la agonía. Recuerden que cuando en la palabra de Dios se repite algo inmediatamente, es un énfasis, es una intensidad mayor que Dios quiere hacernos ver. Recuerden, por ejemplo, las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dice, de cierto te digo. Ese tipo de vocablos o declaraciones nos hacen ver que hay una intensidad que Dios quiere que tomemos en consideración aún más de lo que cuando nada más leemos una sola ocasión. Ujú. Entonces, dice la pregunta clave, ¿por qué me has desamparado? Aquí hay una nota de sorpresa en este clamor y en lo que sigue a continuación de esta declaración. El desamparado parece desconcertado. ¿Por qué me desamparará mi Dios? Otros pueden merecerlo, pero no puedo entender por qué Dios me desampararía. Eso es lo que pudiéramos entender en esta condición, ¿verdad? Y podemos imaginar fácilmente una situación en la vida del rey David en la que haya experimentado ese desamparo que él sintió, que él de alguna manera percibió. Muchas veces se encontró en circunstancias aparentemente imposibles y se preguntó por qué Dios no lo rescataba de inmediato, como si verdaderamente lo hubiera dejado al abandono. Y sin embargo, más allá de David y de su vida,
Este grito agonizante, mis amados, y la identificación intencional de nuestro Señor Jesús con estas palabras son algunas de las descripciones más intensas y también misteriosas de lo que Jesús experimentó en la cruz. Tan misterioso como, imagínense, cómo poder saber lo que Él realmente experimentó en esa cruz. Jesús había conocido un gran dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional durante su vida. Dolor cuando sus amigos, la gente que estuvo a su lado durante prácticamente más de 3 años, lo negó, lo traicionó. Ese dolor que se siente cuando tú te sientes traicionado, cuando tú te sientes de alguna manera, pues, ¿cómo les puedo decir? Pues en una condición en la que, pues no debería de haber sido de esa manera, ¿verdad? Y también experimentó un sufrimiento, porque no solamente fue la condición de la cruz del Calvario, recuerden que él experimentó una condición crítica desde el pretorio, en el cepo, cuando fue injustamente amarrado, ¿verdad? Eh, Azotado, vituperado, le pusieron esa corona de espinos que seguramente trajo un dolor increíble. Si el día de ayer me hice un arañoncito aquí en la mano y cómo arde, cómo duele de repente, imagínense nada más el hecho de ser perforado en muchos puntos de la piel de la cabeza, debió haber sido un dolor increíble, un sufrimiento bárbaro. Pero eso no es nada comparado, mis amados hermanos, con lo que estaba experimentando justo en el momento en que él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nunca había conocido la separación o la alienación de Dios su Padre. Siempre estaban unidos. Acuérdense que era una condición muy, muy especial la que nuestro Señor Jesucristo nos mostró, de unidad, de cercanía, de estrecha relación personal con el Padre Celestial. Y en ese momento experimentó lo que aún no había experimentado. O sea, recuerden que Dios es atemporal, Jesucristo también fue atemporal. Él sentía perfectamente lo que iba a sentir. Hubo un sentido significativo en el que Jesús se sintió correctamente desamparado por Dios Padre en la cruz del Calvario. Y eso sucedió porque recuerden que Dios en su santidad, Él es 3 veces santo, mis amados. No puede convivir con el pecado. Y recuerden que en la cruz del Calvario Jesucristo acarreó, cargó con todo nuestro pecado. Y por lo tanto, allí hubo una separación, un desamparo total, verdadero. Esa es la manera en que solamente Dios puede desamparar, quitarse de la escena prácticamente por la acción del pecado. Por eso es muy importante que comprendamos todo esto para evitarnos ese tipo de situaciones. En la cruz tuvo lugar una santa transacción. Dios el Padre consideró a Dios el Hijo como si fuera un pecador y descargó su ira, descargó toda esa furia que tenía Dios por el hecho del pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y como escribiría también más tarde el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso lo podemos leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y sin embargo, quiero decirles que Jesús no solo soportó la retirada de la comunión del Padre, ese abandono, ¿verdad? Sino también el derramamiento, como les comento, real de la ira del Padre sobre él, como el sustituto de la humanidad pecadora. Allí es a donde se da la santa transacción, nuestra vida por la vida de Cristo. Y esta fue la negrura, fue la oscuridad del horror que Jesucristo experimentó. Por eso en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Él sudó sangre en esa experiencia que él ya estaba viviendo justamente. Él sabía que
una vez que Él tomara la cruz, iba a cargar con todo el peso de la humanidad sobre sus hombros y la ira de Dios sobre Él descargada. Fue entonces que penetró en las profundidades de las cavernas del sufrimiento verdadero, mis amados. Si ustedes y yo hemos sufrido en algún momento algo fuerte, algo que de verdad nos hace desmayar a lo mejor, yo quiero decirles que es nada comparado con lo que pudiéramos haber vivido si la ira de Dios hubiese descargadose sobre nosotros. Por eso es que tenemos que estar increíblemente agradecidos con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo mismo, porque esa ira ya fue descargada. Ser desamparado significa tener la luz del semblante de Dios y el sentido de su presencia eclipsados. Y es lo que le sucedió a Jesucristo cuando soportó la ira de Dios contra el pecado por nosotros. Recuerden que el pecado mancha, el pecado apesta, y por lo tanto la presencia de Dios no se hace manifiesta. Es como si hubiese un eclipse cuando estamos en esa condición. Y Jesús soportó todo eso por ti y por mí, por todos nosotros. Era necesario que sintiera la pérdida de la sonrisa de su Padre, porque los condenados en el infierno deben haber probado también esa amargura. Y por eso el Padre cerró el ojo de su amor, puso la mano de la justicia ante la sonrisa de su rostro y dejó que su Hijo gritara: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y por horrible que fuera, mis amados, cumplió el buen, el perfecto y amoroso plan de redención de Dios. Eso fue lo que vino a hacer Cristo en la cruz. Por tanto, por eso Isaías pudo decir en Isaías 53:10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Y es verdad, lo quebrantó hasta llevarlo a una condición extrema, extrema en realidad, mis amados. Y al mismo tiempo, pues no podemos decir que la separación entre el Padre y el Hijo en la cruz fue realmente completa. Pablo dejó esto en claro en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo en la cruz. O sea, obvio, nosotros podemos comprender que esa separación no fue enteramente por completo, pero lo que hubo de separación, ese eclipse que se formó, pues justamente fue lo que realmente le dolió a nuestro Señor Jesús. Realmente fue lo que lo llevó a hacer la pregunta: ¿por qué me has desamparado? ¿Han visto los eclipses, mis amados? Obviamente cuando la luna, por ejemplo, cuando hay un eclipse total de sol, cuando la luna llega en su máximo punto y tapa por completo al sol, siempre va a haber un halo de luminosidad que nos permite seguir viendo un poco de luz, ¿verdad? Y de repente pasa un pequeño instante y se vuelve a formar como una especie como los anillos que traen un solitario, que de repente sale un foquito, una luz, y empieza a formarse nuevamente la luz ya en su pleno. Pues así justamente siento yo que debió haber experimentado nuestro Señor Jesucristo ese desamparo. Sí, un eclipse, pero que había de alguna manera todavía la presencia de Dios en la vida de nuestro Señor Jesús, porque Él mismo es Dios. Entonces, aquí hay una pregunta definida en estas palabras de David y en la forma en que Jesús se las apropió en la cruz del Calvario. Y no porque Él se robara lo que David escribió o lo, ¿cómo le dicen cuando lo plagiara, ¿verdad? No, no, Jesucristo no hizo un plagio de lo que David escribió en este hermoso salmo, porque es la palabra de Dios la que fue inspirada en David y por lo tanto es propia de nuestro Señor Jesús. Lo que Jesús soportó en la cruz fue tan complejo, también fue tan oscuro y tan misterioso que en ese momento estaba más allá de la comprensión emocional.
Spurgeon consideró esta pregunta con énfasis en la palabra implícita. Tú me has. Ahí, en ese tú me has. En ese tú, dice Spurgeon, puedo entender por qué el traidor Judas y el tímido Pedro se han ido. Pero tú, Dios mío, mi fiel amigo, ¿cómo puedes dejarme? Eso es lo peor de todo. Sí, peor que todo junto. El infierno mismo tiene como llama más ardiente la separación de nuestra alma de Dios. Eso es lo que verdaderamente experimentó Cristo. El infierno, mis amados hermanos, no significa otra cosa más que la separación eterna de nuestra alma de la presencia de Dios. La oscuridad más completa que podamos siquiera imaginar, mis amados. Entonces, podemos imaginarnos la respuesta a la pregunta de Jesús, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Y cuál sería la respuesta? Porque Dios le podría haber contestado, nos podría estar contestando en este momento a esa respuesta del por qué. Puedo decir, porque, hijo mío, le puedo estar diciendo a Jesús, has elegido estar en el lugar de los pecadores culpables. Tú, que nunca has conocido el pecado, has hecho el sacrificio infinito para convertirte en pecado y recibir mi justicia, recibir mi ira sobre el pecado y los pecadores. Haces esto por tu gran amor y por mi gran amor. Y es por eso, en este momento, mi sonrisa es quitada de ti. Vemos cómo entonces el Padre podría haber dado al Hijo un vislumbre de su recompensa. Recuerden que un día vamos a ver esto que en Apocalipsis se nos ha mostrado. La multitud de su pueblo con túnicas de justicia en las calles doradas del cielo, ¿verdad? Todos cantando alabanzas a su alrededor, todos cantando el nombre de Jehová y del Cordero. Y esto fue parte de la gran respuesta a la pregunta, ¿por qué me has abandonado? Y luego viene otra pregunta, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? David sabía lo que era sentir la presencia y la liberación de Dios, y lo había experimentado tantas veces antes. Y cada vez anterior en la que recibió ayuda de parte de Dios, hacía que esta dramática ausencia de la ayuda de Dios fuera aún más devastadora. Y peor aún, parecía no haber explicación para la falta de la ayuda de Dios. Y ahí también la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Sin duda, mis amados, David experimentó esto, pero solo como una sombra en comparación con cómo Jesús experimentó esto. Miren, antes de la cruz, Jesús vivió cada momento en comunión constante, consciente con Dios el Padre, combinado con una dependencia continua de la ayuda tanto del Padre como del Espíritu Santo, recuerden. Pero en la cruz, Jesús se sintió impotente, ya que parecía que el Padre estaba muy lejos de su salvación. Y por eso dice, Dios mío, clamo de día y no respondes. Esto nos lleva a ver otra dimensión de la agonía de David. Y esta dimensión fue el hecho de que hizo repetidas y constantes súplicas a Dios. Y sin embargo, se sentía completamente ignorado. ¿Cuántas veces te has sentido de esa manera? ¿Cuántas veces has clamado a Dios y sientes que Dios no responde? En este momento vemos cómo el clamor de David no tenía respuesta, que su clamor era ignorado cuando dice, y no respondes. David ciertamente experimentó esto, mis amados, pero el más grande hijo de David, así se declara Jesucristo, ¿se acuerdan? El más grande hijo de Dios, el unigénito hijo de Dios, lo experimentó en un grado increíblemente mayor. En la cruz Jesús se sintió abandonado por el Padre y sintió que sus gemidos y clamores no tenían respuesta.
Pero recordemos, mis amados hermanos, que Dios siempre responde a nuestras plegarias, a nuestras peticiones, a nuestra oración, a nuestro clamor. Y siempre responde. El punto está en que muchas ocasiones no responde como nosotros queremos. Él va a responder conforme a su perfecta voluntad y conforme a lo que verdaderamente necesitamos, no a lo que queremos. Y si en ese momento Dios vio que Jesucristo necesitaba seguir en esa condición de separación, de sentirse en esa angustia, en esa agonía, de sentir que su clamor no era respondido, es porque Dios estaba ejerciendo su justo castigo hacia el pecado. Su justa ira estaba siendo derramada y por eso Jesucristo se sentía en ese desamparo. Y ya en los versículos del 3 al 5 hay un recuerdo de la naturaleza de Dios y también de su ayuda previa, de lo que Dios ha hecho por el ser humano, por nosotros, por su pueblo. Y dice la palabra de Dios, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces, en este momento, el desamparado se acordaba de Dios, se acordaba de su grandeza, incluso cuando estaba sumergido en el gran sufrimiento que estaba viviendo. Fíjense cómo no maldijo, mucho menos blasfemó contra Dios. Sabía que su presente agonía no cambiaba la santidad de Dios. Por eso declara, tú eres santo. No cambia la grandeza de Dios. Por eso dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Mis amados, esto nos tiene que llevar a ver y a entender que aún cuando estemos pasando por lo más crítico de nuestra vida, nuestra alabanza tiene que estar primero delante de Dios. No empezar a refunfuñar o hasta blasfemar. Mucha gente que no tiene su fe bien sólida, desgraciadamente cuando empieza a sentir el fuego del horno, del crisol, cuando empieza a sentir que el agua le llega a los aparejos, empieza a blasfemar y empieza hasta a retractarse. Es que yo no debía haber confiado en este Dios que no me hace caso. Empiezan a decir cada sarta de cosas que verdaderamente a lo único que traen es a ver una crisis, pero también una falta de fe increíble. Hoy en el nombre de Jesús yo les ruego que en todo momento levantemos alabanza al Padre Celestial. Miren, en este momento que estamos leyendo, en este contexto, pues tenemos la sensación de que la crisis actual llenó a David y al más grande hijo de David, a Jesucristo mismo. Lo llenó de dudas, lo llenó de confusión. Sin embargo, no permitió dudas en cuanto a la santidad o a la grandeza de Dios. O sea, tú y yo podemos tener dudas de por qué nos está pasando esto o aquello, si Dios vendrá a nuestro rescate en este momento o pasará más tiempo. Esas son dudas normales, pero nunca debemos permitirnos dudas en cuanto a la santidad de Dios, en cuanto a la grandeza de Dios, en cuanto al amor de Dios. David en ese momento, pues pensaba, tenía una idea clara de que no había mucho que no sabía de su situación actual, pero sí sabía que Dios era santo. Esto nos lleva a recordar lo que pasó con Job, ¿se acuerdan? Cuando él pues simplemente no entendía por qué le estaba sucediendo toda la condición que estaba viviendo cuando fue tocado por el enemigo, ¿verdad? Pero siempre declaró la santidad de Dios, la grandeza de Dios. Y por eso Dios lo consideró perfecto, lo consideró con un corazón perfecto delante de Dios, santo a final de cuentas, ¿verdad? Así es como tenemos que vivirlo. Y aquí está el triunfo de la fe. Dice Spurgeon, el Salvador permaneció como una roca en el ancho océano de la tentación, tan alto como se elevan
las olas, así su fe, como la roca de coral, crecía y se fortalecía hasta convertirse en una isla de salvación para nuestras almas naufragadas. Es como si hubiera dicho, no importa lo que tenga que soportar, las tormentas pueden aullar sobre mí, los hombres me pueden despreciar, los diablos tientan, las circunstancias dominan y Dios mismo me desampara. Aún así, Dios es santo, no hay injusticia en él. Eso lo dijo Spurgeon. También dice, puede que no cuestionemos la santidad de Dios, pero podemos argumentar a partir de esa santidad y usarla como una súplica en nuestras peticiones. Y es lo que sucedió justamente con David y con nuestro Señor Jesucristo en su momento. Y dice la palabra de Dios, en ti esperaron nuestros padres, clamaron a ti y fueron liberados. Bueno, pues David también se acuerda de cómo Dios había respondido y liberado, ¿verdad?, muchas veces antes. Había librado a muchos de sus antepasados de situaciones críticas. Y curiosamente, pues esto agregaría medidas tanto de consuelo como de desesperación. Consuelo, sabiendo que él clamaba al mismo Dios que lo había librado antes y que podía volver a hacerlo. Y desesperación, pues sabiendo que el Dios que antes lo había librado ahora parecía tan distante y silencioso. Es algo un tanto como, no difícil de comprender, pero sí paradójico. ¿Cómo es posible que ese Dios que siempre había acudido a mi llamado, a mi auxilio, ahora se viera distante y silencioso? Así nos pasa de repente, ¿sí o no? Nos pasa que cuando estamos atribulados de gran manera, de repente sentimos que Dios no está en nuestra condición, pero Dios está ahí siempre. El detalle es que tenemos que aprender a ver de la manera en que se está manifestando a nuestras vidas. Casi podemos escuchar la agonía del desamparado. Clamaron a ti y fueron librados. Ahora yo clamo a ti y me siento ignorado, ¿verdad? Fíjense cómo David también usa el pronombre plural nuestros padres, ¿verdad? Y nos muestra cómo Jesús era uno también con su pueblo, incluso en la cruz del Calvario. Mis amados, Jesucristo siempre se vino a ser parte de nosotros en todo momento. Y después, entre los versículos del 6 al 8, viene una especie de burla del desamparado. Y lo digo de esta manera porque la declaración que hace en esos versículos nos lleva a ver esta realidad. Y dice la palabra de Dios, mas yo soy gusano y no hombre. Es como burlándose, ¿no? Como de alguna manera expresando una condición, pues que obviamente no es así. Dice, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Vemos aquí la intensidad del conflicto, ¿verdad? Que hizo que David se sintiera no solo ignorado, sino que se vio hasta insignificante. Mas yo soy gusano y no hombre. Aquí vemos cómo David siente que Dios parece ayudar a otros hombres, pero parece no ayudar a los gusanos. Y por eso él se denigra hasta ese punto, ¿verdad? La baja posición que tenía ante sus propios ojos y ante los ojos de los demás simplemente se sumaba a su agonía. Y recuerden que esto ya es una situación del hombre. ¿Se acuerdan cuando Moisés envía a los 2 espías a hacer el recorrido y ver cómo estaba la situación a la tierra que iban a ir a poseer? Y regresan 10 y dicen, pues nosotros nos vemos como cucarachas delante de ellos, ¿verdad? Son tan grandes, tan poderosos que nosotros nos vemos como insectos. Muchas veces nosotros, el hombre, justamente por la condición que está viviendo, se autodenigra y se pone en una condición vil, baja. Y la verdad, mis amados hermanos, es que nosotros debemos comprender
que es, pues, de alguna manera comprensible, válgase la redundancia, el hecho de que una persona cuando se siente en extrema agonía, se siente impotente, pequeño. Y esto también se cumplió dramáticamente en nuestro Señor Jesucristo, porque en la cruz recuerden que Él fue un oprobio de los hombres, fue despreciado del pueblo. Hombres crueles se burlaron de nuestro Señor en su mayor agonía. Eso lo podemos leer ahí en Mateo 27, de los versículos 39 al 44. Y este versículo, mis amados hermanos, es un milagro en el lenguaje. ¿Cómo pudo el Señor de la gloria ser humillado de tal modo que no solo fuera más bajo que los ángeles, sino incluso más bajo que los hombres? Qué contraste entre yo soy y yo soy gusano. Hay un contraste grandísimo. La declaración de yo soy el que soy, el gran yo soy, es algo imponente, ¿verdad? De hecho, pues de allí se toma el nombre de Dios, del tetragramatón de Dios, del nombre de Dios, ¿verdad? Del Yahweh. Ese yo soy comparado con yo soy un gusano. Fíjense nada más qué contraste tan grande. Se sentía comparable a un gusano indefenso, impotente, pisoteado, pasivo mientras lo aplastaban y desapercibido. Es más, hasta despreciado por quienes lo pisoteaban. Y aquí vemos cómo selecciona la más débil de las criaturas, que es toda carne nada más, ¿verdad? Y se vuelve cuando es pisoteado, ¿verdad? Una carne retorcida y temblorosa. ¿Han visto cuando a un gusano lo pisotea uno? Se lo ve completamente desprovisto de cualquier poder, excepto de un poco de fuerza para sufrir, solamente, para retorcerse. Y esta era una verdadera semejanza de sí mismo cuando su cuerpo y alma se habían convertido en una masa de miseria, la esencia misma de la agonía. Recuerden, en los dolores agonizantes de la crucifixión, nuestro Señor Jesucristo ya había sido prácticamente molido. Si en algún momento ustedes han visto la película de Mel Gibson, en lo de esa película de cuando pues se supone que hace la representación de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue increíblemente molido, pues quiero decirles que se queda increíblemente corta, porque la verdad es que en aquellos tiempos los romanos utilizaban látigos y en las puntas del látigo tenían bolas de metal con picos, como con garras, como, como anzuelos o arpones. Y cada que golpeaba la carne, la desgarraba de una manera así, pero terrible. Él llegó así, como cuando uno pisotea a un gusano y que ya nada más lo único que le queda es retorcerse ahí sufriendo la condición. Así estaba. Así fue como nuestro Señor Jesús llevó todo nuestro oprobio. Dice la palabra de Dios, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, pues líbrele él. Como una burla, ¿verdad? La miseria de David se multiplicó por aquellos que se burlaron y malinterpretaron su agonía. Utilizaron como excusa todo esto para cuestionar su relación con Dios. ¿Se acuerdan tal como lo hicieron los amigos de Job? En su sufrimiento, ¿cómo le decían? De hecho, la misma esposa de Job, ¿cómo le dice? Maldice a tu Dios y muérete. Tú que confiaste en ese Dios y vemos que realmente Dios te ha dado la espalda, mejor maldícete y muérete. Esas son las excusas que el enemigo quiere usar en contra de nosotros cuando nos sentimos en agonía, cuando nos sentimos en desespero. Y hay de aquel que haga caso de lo que el enemigo quiere poner en su corazón. Hay de aquel que por la agonía, por el sufrimiento, por el dolor,
cuestione su propia relación con Dios. Nosotros tenemos que estar firmes, mis amados, firmes en el Señor, sabiendo realmente que si Dios está permitiendo eso, es porque va a haber una bendición para nuestra vida y porque va a haber una enseñanza. Esa es la fe. Era como si dijeran estas personas, pareciera que como se encomendó a Jehová, ¿verdad? Pero todos sabemos que el Señor rescata a los que confían en Él. Parecía que se deleitaba en Dios, pero eso debe ser falso, porque no ha sido liberado. ¿Cuántas veces a lo mejor te han dicho a ti en estos tiempos, oye, si tú eres cristiano, ¿por qué vives así? ¿Por qué estás pasando por este dolor? ¿Por qué estás pasando por este sufrimiento? ¿Por qué tu familiar falleció si se supone que tú lo encomiendas en las manos de Dios? ¿Por qué permite tu Dios que haya sufrimiento en tu vida? Mis amados, cuando ustedes y yo confiamos y depositamos la vida de nuestros seres queridos en las manos de Dios, es el mejor lugar en el cual pueden estar y podemos estar ustedes y yo. Y si Dios determina llamar a su presencia a alguno de nuestros seres amados, si Dios nos llama a su presencia a ustedes y a mí, gloria sea su nombre. Es el mejor lugar en el que nosotros vamos a poder estar. ¿En qué mejor lugar vamos a poder estar que no sea en las manos de Dios? Pero el enemigo utiliza ese tipo de declaraciones para confundir, para hacernos trastabillar. Pero hoy en el nombre de Jesús yo declaro que todos ustedes y yo estamos firmes en nuestro Padre Celestial, en el Señor. Y por eso la declaración se encomendó a Jehová, líbrele él. Si Jesús se identificó con las palabras iniciales del Salmo 22, con su gran clamor desde la cruz, entonces sus enemigos se identificaron inconsistentemente con los desdeñosos enemigos de Dios y su ungido en su burla, ¿verdad? De Jesús en la cruz. ¿Se acuerdan cuando allá en Mateo 27:43 dice, confió en Dios, líbrele ahora si verdaderamente le quiere, si lo ama? ¿Se acuerdan lo que en su momento allí en la cruz del Calvario eh, hicieron observaciones cuando decía, si Él dice que es Dios, ¿por qué no se baja de la cruz y nos salva? ¿Se acuerdan hasta de el ladrón que estaba junto a Él? No lo hizo, no porque no pudiera. No lo hizo no porque Dios no estaba con Él. No lo hizo no porque no confiara en Dios. Lo hizo por amor a nosotros. Él se quedó allí hasta que Dios descargó toda su ira en Él. Y justamente con su muerte, con el derramamiento de su sangre, pagar por el perdón de nuestros pecados. Esa es la palabra de Dios, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y recordemos que Jesucristo hizo el sacrificio más completo, el puro, el total, el único que verdaderamente puede limpiarnos de pecado. Y quiero comentarles también que a partir de esto que estamos estudiando el día de hoy, Spurgeon predicó un sermón que se llamó Fe entre escarnecedores, donde consideró la implicación de esta palabra en contra del desamparado. Se encomendó a Jehová, líbrele él. ¿Y qué consideró? Fíjense bien. Spurgeon consideró en el desamparado, en un hombre verdaderamente lleno de gracia, en donde en este nombre se conoce su confianza en Dios. También, esta confianza demostrada por los hombres creyentes no es entendida por el mundo. Muchas veces la gente no entiende por qué tú y yo dedicamos tanto tiempo, entre comillas, para ellos, ¿verdad? De atender a los devocionales, atender a la enseñanza de la mañana, irnos a la iglesia los domingos, estar leyendo la palabra de Dios. No lo entienden. No entienden nuestra confianza que tenemos en Dios.
El mundo no lo entiende porque el mundo no puede ver a Dios. El mundo está cegado por lo material, por lo físico, y su vista espiritual está adormecida, está velada. Gloria a Dios porque nosotros hemos sido despertados, se nos ha quitado el velo y por eso tenemos una confianza diferente. También es casi seguro que esta fe verdadera será objeto de burlas en algún momento u otro. Y eso lo hemos vivido ustedes y yo. Y llegará el tiempo en el que el hombre de fe que ha confiado en Dios será abundantemente justificado. Y bueno, dice ahí la palabra, sálvele, puesto que en él se complacía. Esta declaración, mis amados, revela la frecuente ignorancia y la crueldad de los que se oponen a Dios y a su pueblo. Afirmaban no haber liberación, ¿verdad? Cuando de hecho, pues esa liberación llegaría pronto. También se cuestiona el deleite de Dios en el desamparado, cuando Dios se deleitaba y realmente se deleita en él. Por eso hay una burla en esa condición. Es una ironía sumamente virulenta, mis amados, mediante la cual pues se intenta, ¿verdad?, engatusar a la persona que pone su confianza en Dios para que pierda esa confianza y así llevarlo a la desesperación y a la destrucción total. Eso es lo que pretende Satanás en nuestras vidas. Cuando ustedes y yo estamos siendo probados, cuando ustedes y yo estamos pasando por desierto, por angustia, lo que el enemigo intenta a través de la mentira, del engaño, es engatusarnos, ¿no?, meternos en la trampa del engaño para que perdamos nuestra confianza en Dios. Y bueno, y ahí sí, llevarnos a la desesperación y a la destrucción total. Eso es lo que intenta Satanás, que anda como un león rugiente, ¿verdad? Ya de los versículos 9 al 11 hay una súplica y dice, tú eres mi Dios desde los primeros días. Fíjense lo que dice la palabra. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Mis amados, David entendía, tanto para él como proféticamente hablando, para el Mesías que vendría más o menos 1000 años después, que en las profundidades de la agonía, en ese sentimiento de abandono, uno aún podía apelar a Dios en recuerdo de tiempos mejores. El desamparado no dijo, ya que me siento abandonado por Dios, lo abandonaré. No, permaneció firme durante la noche oscura del alma y todavía hizo un llamado a Dios que lo cuidaba desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento. Spurgeon dice, ese niño que ahora libra la gran batalla de su vida, usa la misericordia de su nacimiento como un argumento delante de Dios. La fe encuentra armas en todas partes. Al que quiera creer, nunca le faltarán razones para creer. Fíjense nada más qué hermoso es lo que estamos estudiando el día de hoy, mis amados. Dice la palabra, me sacó del vientre, desde que estaba a los pechos de mi madre, desde antes de nacer, tú eres mi Dios. El desamparado argumentó sobre bases buenas y lógicas. Le recordó a Dios el cuidado que le había brindado desde sus primeros días. Esa gracia anterior podría parecer en vano si el que sufría no era rescatado en su crisis actual. ¿De qué sirvió? ¿O de qué serviría que Dios nos haya cuidado durante todo el tiempo desde que nos concibió en su mente, en su corazón, desde antes de la fundación del mundo? ¿De qué sirvió que nos haya traído a esta tierra? ¿De qué sirvió que nos haya cuidado durante toda nuestra niñez, nuestra juventud, hasta nuestra vida actual, para que en un momento de crisis Él se alejara? No tiene sentido. No tiene sentido, mis amados.
Esto es la aplicación personal de una verdad más amplia, de que de Dios, por hacernos hombres, nos reclama hacia Él, que se ha restringido a sí mismo al dar vida y dar lo que es necesario para su desarrollo y bienestar. Y por eso nosotros tenemos que comprender que Dios no nos va a abandonar, no nos va a desamparar. Aun cuando le podamos decir, como la palabra de Dios dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca. Mis amados, la súplica de ayuda se declara de nuevo de esta manera elocuente y persuasiva, ¿verdad? Dios parece estar muy lejos, pero la angustia está cerca y no hay quien ayude. Así lo que podemos decirle, Padre, ayúdame. Solo tú puedes ayudarme. Ven a mi encuentro. Y ya de los versículos del 12 en adelante, mis amados hermanos, lo vamos a ver el día de mañana. Vamos a ver la segunda parte de este hermoso salmo. Les voy a pedir que por favor lean de los versículos del 12 en adelante del Salmo 22. Por el momento vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar y este es el tema del día de hoy. Amén. Entonces,